buenos días. Es una fórmula de educación. Porque yo ganas de decirle buenos días, no tengo ganas de decírselo a nadie. Y ahora los mexicanos. No, eso les deseo otra cosa. Aquí en Ecuador, a ver, ayer, vea, es como con el carro. Le ponen la varilla y sacan para ver el aceite, como era antes, ¿no? Ahora te sale en computadora y la IA y el ChatGPT te dice, oye, el aceite, no, ay, metí el aceite y salía, bueno. Ayer se probó una cosa. Nosotros perdimos con Costa de Marfil, un equipazo que no mereció ser eliminado. Que juega como 20 veces mejor que Ecuador, por si acaso. Y uno de los mejores de África, en realidad. Luego, no le pudimos meter un gol a Curazao, a la que una de las peores Alemanias de la historia le metió 7. Y luego vino el espejismo, ¿no? Es que le ganamos a Alemania, al tetracampeón mundial. Alemania quedó tetracampeón mundial en el 2014. De allí el 2018 y el 2022 ni siquiera pudo pasar la fase de grupos. Claro, no pasaban los 8 mejores terceros. A ver, un ratito. Ya. Pero igual, en una Alemania que comparada con las anteriores Alemanias, es un equipo de tercer nivel. ¿Ya? De tercer nivel, no de segundo, de tercer nivel. Pero aquí, le ganamos a Alemania. Claro, una Alemania malísima. Y nos tocó ayer. Y mira que sorprendentemente que todos los que estaban en nuestro grupo fuera los 3 están fuera. Claro, Alemania por penaltis. Bueno. No. Pero de ahí también, o sea, para mí... Y hay un escándalo porque cuando estaban empatados con 2 fallos, o sea, 3-3, había que patear el 1-1. Sí. El capitán Joshua Kimmich, o Kimmich, yo no sé ese idioma, Gerhard me puede ayudar, le dice a León Goretzka, que es un jugador experimentado, no es un muchacho, que si quería patear el penal 2 veces, le dijo que no. Pero de aquí también... ¿Sabe quién lo pateó? El señor Ta. En las buenas y en las malas. malas. Es la primera vez en su vida que había pateado un penal. No puede ser, pues. ¿Qué Alemania era esa? Bueno, ayer México en el primer tiempo nos metió 2. Nos pudo haber metido 4. Y para variar, Galíndez, yo lo vi cantar el himno nacional a Galíndez. Ese hombre lo canta, pero con un fervor que puchica. Muchos nacidos aquí no lo cantan así. Y Galíndez ayer hizo 2 o 3 tapadas que eran goles. A mí, nos ubicaron. Mira, usted competía, ¿no es cierto? Sí. Usted era nadadora, ¿qué estilo? ¿Cuál era su favorito? Libre. Qué pregunta, qué estúpido que soy. Pero yo lo que veo y admiro de los ecuatorianos y de los jugadores, porque los técnicos en realidad yo creo que ha habido bastantes críticas y no solo a los entrenadores de la selección, sino a los directivos que no sirven para nada, que les interesa mucho más hacer dinero a ellos que ayudar a la selección. Y eso no se llama pillería. Exacto. Gracias. A los jugadores, mis respetos por estar no solo el día antes en un país que ha mostrado su verdadera cara, que ha mostrado al mundo lo chusma que son, vamos a hablar claro, lo chusma que son. Y para los mexicanos que digan, bueno, sí, son unos pocos, pero lamentablemente a veces unos pocos hacen la representación de todo un país. Oiga, no eran unos pocos. No, pero eso es lo que el estadio entero pifió el himno de Ecuador. Y a mí, tú empezar a buchear en el himno y tratar de dar excusas, pero es que en la Conmebol hacen no sé, o sea, cuando tú se supone que eres una de las sedes del Mundial. Oye, cuando tú tienes que justificar lo que haces diciendo es que los otros lo hacen, o sea que donde se pone de moda que los otros coman lo que sabemos, ustedes se la comen, pues llévensela, la vuelven en un taco, en un burrito y se la meten por la boca. Entonces han mostrado su verdadera cara y yo como deportista no hay nada peor que un mal ganador. El perdedor, obviamente siempre se trata de perder con humildad y para mí perder o ganar, el Ecuador y la selección ha hecho lo mejor que ha podido hacer y espero que el próximo Mundial los directivos que tenemos aquí... Permítame meterme. Vea, ¿sabe lo que tiene que esperar? Que para el próximo Mundial salgan todos los que son... La directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea otra, que no esté extremadamente vinculada con un cierto equipo, que antes no existía. Parecen el Consejo de Participación, o sea, están perdurados. No el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es que perduran unos ineficientes. ¿Tú sabes cómo perduran? Porque compran pues los votos en las asambleas.
Pero usted no sabe eso. Pero yo digo, o sea, tan varones se creen, yo creo que ya después de esto, para tener palabra o para tener hombría, tuvieran que decir, ¿sabes qué? Me voy. O sea, por lo menos para tener algo de decencia, pero lo que sabemos es que menos decencia tienen. Sofía, es que para hacer eso hay que tener sangre en la cara, que estos no tienen, dignidad, que desconocen el significado de la palabra, que es peor. No es que no tienen, no saben qué es. No saben qué es. Y tercero, decencia. Que tampoco y tienen. Este directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha demostrado nada. Y de ahí quiero decir algo porque los ecuatorianos y los delegados y muchas personas que tienen poder adquisitivo para ayudar a los jóvenes deportistas siempre festejan cuando ya llegan. Hay un artículo de la firma y autoría de la infrascrita susodicha ella, ya, que dice una gran verdad que con la venia de ella y del invitado, que ya entramos con él, un párrafo bien claro. El talento ecuatoriano nunca ha sido el problema. Lo que ha faltado es una política pública que entienda al deporte como una inversión y no como una oportunidad para la fotografía oficial. Y yo añado, ha habido gobiernos que ni siquiera lo usaron como fotografía oficial. Ni siquiera les dio el cerebro para eso, para ser cínicos. Ni siquiera les dio. Porque los cínicos no son tontos, son cínicos, que son dos cosas distintas. Ya. No necesitamos que las victorias se traduzcan en celebraciones pasajeras o gestos simbólicos, sino en más oportunidades para los jóvenes que hoy entrenan en canchas deterioradas, en piscinas con recursos limitados. Aquí la señora nadaba, con recursos limitados o con implementos prestados. ¿Se acuerdan de la chica que corría con zapatos con huecos y que ganó una medalla olímpica? Ya, ok. Necesitamos delegados que trabajen con la misma disciplina. Y digo, ahí ya fumó. Se fumó un Marlboro y como ella no fuma, le cogió. Mira lo que dice aquí. Necesitamos delegados, se refiere usted a los dirigentes, ¿no? Sí. Ya, ok. Que trabajen con la misma disciplina que exigen nuestros atletas. Que yo por muchos años fui deportista en este país. Y oiga, me di cuenta. Ellos tienen una gran disciplina, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para hacer plata y negociado. Sí, pero ¿qué me di cuenta? Hay muchos deportistas élites aquí, que lo único que lo frena es la posibilidad económica. No entendemos el privilegio a veces de que es poder viajar internacionalmente, tener los recursos. Y yo en mi tiempo en natación, digamos que era buena, pero tenía a personas que eran mucho mejor que lo que yo era, que no llegaron tan lejos o no pueden o no obtuvieron una scholarship, una beca internacional para poder seguir nadando, porque los recursos son muchos. Y me da una pena que aquí en el Ecuador... Los recursos que se necesitan son muchos. Claro, porque el Estado ecuatoriano, cero, por no decir gabardina. ¿O qué les quieren dar? Empiezan a tratar de dar recursos cuando alguien ya ganó una medalla, digamos, en las Olimpiadas. Claro. Ahí no sirve de nada. ¿Qué pasó en los 15 años, 20 años de entrenamiento que esa persona necesitaba esa ayuda y no estaba? Y viene del otro lado. No es solo hacer vacacionales, no solo es hacer escuelas de fútbol mediocres, porque eso tampoco... ¿Qué se refiere a los cursos vacacionales? Exacto. ¿Cuánto dura un curso vacacional? 2 meses. Pero eso no es... ¿Cómo va a formar un atleta de élite en 2 meses? ¿Que es mago? Lamentablemente, eso es lo que piensan, que eso viene a ser ayuda y no lo es. Y muchos de estos chicos que son parte de la selección ahorita llegaron al nivel que llegaron por sus familias y por ser entrenados en el exterior, no por ayuda del Ecuador. No, ayuda del Estado. Le ruego, no. Usted usa un vape, ¿no? Revise qué le ponen ahí. Porque está... No, el Estado ecuatoriano, mejor ni hablemos, me va a hacer decir unas barbaridades que no quiero porque ya me estoy empezando a calentar. Antes que nada, lo conozco de vista, él es amigo de mi hijo, pero por lo tanto lo conozco, lo saludo, sé quién es. Mi solidaridad total con Carlos Javier Crespo. O Carlos José Crespo, yo soy una bestia para los nombres. Fue agredido por esa pandilla de salvajes narcotraficantes que vive en un narcoestado que fue gobernado por un narcotraficante que dijo abrazos y no balazos, y por un pobre ejemplar de lo que puede ser una mujer jefe de Estado. O sea, esta bestia al lado de Golda Meir, al lado de Indira Gandhi,
Sí sabe dónde está, pues, ¿no? No, 7 metros debajo de las cloacas está. Para mí, la señora Sheinbaum. Y no sé si tú viste también, porque la agresión, lamentablemente la falta de cultura no solo se ve con los equipos contrarios, sino que había un mexicano que obviamente cuando cerraron las calles en Baja California se aturdió, estaba con su familia en el carro y lamentablemente atropelló a ciertos fanáticos. Lo que hicieron los fanáticos fue sacarlo del carro y matarlo a golpes. Esa persona falleció. Entonces ahí muestra el mexicano su verdadera cara se supone que esto es deporte, se supone que esto tiene que unir a las naciones y lo que han mostrado es su verdadera cara y a los pseudo periodistas mexicanos que incitaron a que la gente vaya a hacer bulla al hotel. Perdón, que usted no vio a la retrasada mental imbécil que dijo: no se les vaya a ocurrir ir al hotel tal, que quede en tal colonia, en tal calle, a tal número, porque ahí está hospedada la delegación ecuatoriana. Bueno, lo dijo 3 veces riéndose, era obviamente diciendo vayan. Pero eso también muestra quién le da la plataforma, o sea, muestra cómo exacto, tiene que disculparse y la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que enviar una carta de protesta, porque esa asémila con forma humana, porque hasta las asémilas son mejores personas que esta tipa. ¿Sabes qué? Vamos con el invitado. Me va a hacer decir una barbaridad. Antes de eso, ya para que terminar, se muere de risa el doctor Domínguez allí. Pero antes de terminar, y eso es lo que me da, le tuve que dar creo que fue en Contacto con un show de Coavisa. Dijeron algo muy certero. ¿Qué? Que lamentablemente las mujeres en oportunidades y más que todo en deportes son muy limitadas. No se ve mucha periodista mujer opinando de deportes y que esa sea la cara. Bueno, y que esa sea la cara que dan al mundo. Terrible. Da mucha pena. Sí, especialmente. Pero bueno, mi querido Harry, disculparás que nos hayamos explayado, pero es que después de lo que pasó ayer, yo he tenido que refrenarme, sofrenarme, o sea, hasta palabras de castellano antiguo empiezo a usar, porque las ganas que tengo es de decir otras cosas, ¿no es cierto? Que un grupo de cobardes le caigan a golpes a uno solo. Eso muestra lo que son estos que... ¿Te acuerdas cómo eran de nuestros tiempos? Los mexicanos eran machos, machos, machos. Estos son otra cosa que también comienza con M y termina en S. Pero de machos no tienen nada, son unos cobardes. Pero bueno, vuestra gracia tenga la bondad de explicarme. Me dicen que han habido 3 fallos en la Corte Suprema. 4. En paquete. A ver, explíquese, por favor. Muy buenos días, perdón. Para los oyentes, estamos con el abogado Harry Domínguez. Él en este momento ejerce la cátedra en Florida, pues, ¿no? Sigue. En Florida, en el sur de la Florida, a 1 hora de Miami. Claro. Y el 30 de junio es la Corte Suprema de Estados Unidos cerró su periodo, judicial con varias decisiones enormes, impactos políticos y constitucionales. Esperaron al 30. Él vive en un lugar donde a nadie se le ocurre decir Fuerte Lauderdale. No, allí hablan inglés. Fort Lauderdale. Porque en Miami Fla hay partes donde usted se habla inglés, lo miran como bicho. Sí. Chico, y este imbécil que se cree gringo. A ver, explícame, ¿qué casos eran? ¿Por qué eran importantes? ¿Cómo fue la votación? ¿Quiénes votaron fuera de las líneas de lo que normalmente votan? A ver, somos aquí todo oídos. A ver, buenos días, primero ante todo. Un placer estar con ustedes otra vez. Su casa. Básicamente, el 30 de junio cierra, pues, como dijo muy bien Sofía. mi compañera. Sofía. Sofía, siempre me olvido el nombre, discúlpeme, Sofía. Acuérdate de Sofía y filosofía, y ahí no te va a olvidar nunca. Como dijo bien Sofía, el 30 de junio cierra, pues, el periodo anual de la Corte Suprema. ¿Y cuándo regresa? Después del summer. Por eso es que hasta el 30 de junio tienen que salir todos los casos pendientes de ese año, entre ellos el más disputado, el que realmente era controversial, el problema del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Solis. Así es como lo enmarcaron. El problema lo enmarcaron como que si fuese un problema del derecho a nacimiento. Y yo voy a explicar por qué no era así. Y eso fue un error que el gobierno dejó que se lo enmarque así. Pero en todo caso,
se emitieron una serie de sentencias, se resolvieron ya los casos al 30 de junio, y entre esos, diría que los dos más importantes, los que realmente necesitan ser analizados, considerados, es el de los transgéneros, el de los transgéneros que pudieran participar en deportes, en deportes femeninos, ¿no? Resulta pues que desde que la Corte Suprema de hace más de una década admitió el matrimonio homosexual, es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo, y desde que se estableció que las personas no pueden ser discriminadas en razón de su sexo, de su género o su identificación sexual, comenzó una tendencia a nivel nacional. Allá, en Estados Unidos, dices tú, ¿no? En Estados Unidos, correcto. Comenzó una tendencia a nivel nacional en Estados Unidos de que los transgéneros que, habiendo nacido hombres, varones, se habían modificado su sexo a mujer o se identificaban como mujer, ni siquiera haber cambiado todavía de sexo, sino simplemente identificarse como mujer, comenzaron a invadir áreas que están normalmente separadas en razón de sexo, de género. Como por ejemplo los baños públicos. Por ejemplo, los baños públicos. Por ejemplo, las áreas donde se cambian de ropa en los eventos deportivos. Los lockers, los vestidores. Los vestidores, correcto, los vestidores públicos, especialmente en deporte, comenzó a admitirse que los varones que se declaraban, que se identificaban como mujeres, comenzaban a ingresar a estos baños públicos, a estos vestidores públicos en casos de deporte, o que inclusive comenzaran a participar en competencias deportivas femeninas. En deportes en la que la diferencia que la naturaleza o para los creyentes el Señor hizo, boxeo, por ejemplo, es criminal, pues. En este caso sucedió mucho de lo importante que pasó. Empezó con la natación, porque ella nadaba, por si acaso, pues, compitió por Ecuador ya. Pero así escuché que Sofía era nadadora. Sí. Pero había un caso justamente de una persona transgénero aquí o allá en Estados Unidos, en una universidad, que, como estaban diciendo, no había cambiado totalmente, todavía tenía sus miembros masculinos y no solo competía como mujer, porque cuando era hombre quedaba décimo, o sea, quedaba muy mal. Quedaba en posiciones mediocres. Exacto. De no gran relevancia. Y cuando empezó a competir como mujer, obviamente teniendo la talla de un hombre, todavía tenía sus miembros, muchas mujeres del equipo tenían miedo de decir algo porque él también se cambiaba con las mujeres. Y a diferencia de otros deportes, natación, obviamente tú estás desnuda en el vestidor cuando te estás cambiando. Y ellas decían que no se sentían cómodas, no porque esta persona era transgénero, sino porque todavía tenía sus miembros masculinos. Entonces estar en el mismo locker no las hacía sentir segura. Y esto fue escalando, y yo creo que en las Olimpiadas, bueno, en Estados Unidos... En las Olimpiadas estalló. No, pero en Estados Unidos el primer deporte que tuvo un gran problema con las personas transgénero estando en espacios femeninos fue la natación. Claro, porque ahí te desnuda. Correcto. A ver, correcto. Y entonces comenzó, como el deporte es una cuestión, que se maneja no a nivel federal, sino a nivel de estados, Porque es decir, Estados Unidos es una república federal. Nosotros somos una república unitaria. Es una república federal verdaderamente federal. Claro, pues sí, porque en Sudamérica hay unas federales de risa, pues. Por ejemplo, Venezuela. México supuestamente federal, pero en realidad no está. El Brasil es federal, no tienen el nivel de federalismo como lo tiene Estados Unidos. O Suiza o Alemania. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí en Estados Unidos el federalismo completamente separa las atribuciones de las autoridades federales
con las atribuciones de cada estado, con Ya. las atribuciones estaduales. Ya. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con matrimonio, familia, todo lo que tiene que ver con leyes criminales que no sean federales, Claro. todo lo que tiene que ver con asuntos deportivos, eso es una materia estrictamente de Estado. ¿Ok? Ah, Es una materia... Dice que si comparas California o Massachusetts con Texas y Alabama, no, me voy a hacer maldito, pero Alabama. Harry, Son dos abismos. yo creo que es interesante, y si le pueden explicar a nuestros oyentes, el fallo concluyó que las leyes no violan el Title IX. ¿Qué viene a ser el Title IX en Estados Unidos para que los oyentes un poco entiendan y cómo se basaba la teoría para que la Corte Suprema escuche este caso? El título 9. Ya. Muy bien, sí. Este es el problema. Déjame explicar cuál es el problema con respecto a los transgéneros. Entonces, como estaba diciendo yo, como estaba manifestando, todo lo que es la regulación de los deportes dentro de los Estados Unidos se maneja de manera estadual. Cada estado decide quiénes pueden o quiénes no pueden participar en los deportes. Lo que sucede es que el gobierno federal puede decidir a qué estados o a qué deporte puede entregarle ayuda financiera, soporte financiero. O sea, el guiso. En otras palabras, como la competencia deportiva es de cada estado, se supone que cada estado debe financiar, se supone. O los organismos deportivos deben ver cómo lo funciona, cómo lo sostienen, Sin embargo, en la práctica, muchas veces estos deportes necesitan, para poder sobrevivir, necesitan la contribución del gobierno federal. Y ahí es donde viene este tema del título 9. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno federal puede decir, ok, yo doy tal cantidad de grants, lo que denomina grant, que es como una especie de subsidio. Yo tengo X cantidad de subsidio para determinados estados o para determinados deportes, pero el gobierno puede poner condiciones a ese regalo. Porque, oiga, hablando en castellano es un regalo. Y entonces, por ejemplo, pone condiciones puede poner condiciones como esto se debe destinar para tal estado, o esto para tal deporte, o se debe fomentar, se debe invertir para que los jóvenes, los niños de áreas rurales puedan también practicar deporte. O sea, en otras palabras, el gobierno puede poner condiciones para que los diferentes estados u organismos deportivos tengan acceso a ese dinero. Muy bien, llega Trump al gobierno y dice, muy bien, yo voy a imponer entonces que cualquier soporte económico del gobierno federal hacia los estados para soporte deportivo, para actividades deportivas, debe ser siempre y cuando los deportes femeninos sean solamente mujeres de nacimiento. Y los masculinos, hombres. ¿Ya? Y que no puedan participar transgéneros, ojo con este detalle, transgéneros que decidieron su cambio de sexo después de la adolescencia. ¿Ya? ¿Por qué después de la adolescencia o después del desarrollo pueril? Porque una cosa es, por ejemplo, un cambio de sexo por alguna razón médica, etcétera, antes del desarrollo. Antes de la pubertad, diríamos nosotros. Pubertad, donde viene todo el desarrollo muscular del varón, donde viene toda la formación de la creación de las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, decía, cualquier persona que se cambie de sexo después de ese momento de la pubertad, entonces ya entraría en la competencia deportiva femenina con clara ventaja muscular. Obvio. Con clara ventaja muscular.
Entonces, el gobierno federal puso estas condiciones. ¿Ya? Obviamente, al imponer estas condiciones, muchos estados, muchas organizaciones deportivas, muchas universidades, porque por cierto, el gobierno federal también da dinero a universidades, también da dinero a universidades estatales. Entonces, muchas universidades, muchos estados dijeron, no, entonces vamos a cambiar nuestras normas y no van a poder competir varones que se han transformado, han hecho el cambio hacia el sexo femenino a competir en los deportes femeninos. Bien, ¿qué sucede? Que entonces el lado demócrata, el lado woke, el sector woke demócrata de los Estados Unidos dijeron, esto es inconstitucional, alegaron ellos. ¿Por qué? Porque decían ellos, según la Constitución, no puede haber discriminación en razón de sexo, en razón de género. Igual que acá, que no puedes discriminar, ya mismo no puedes discriminar ni por color de pelo. Ya. Entonces, esta fue la discusión jurídica. Entonces, no sé, Sofía, si ya está comprendida cuál fue la discusión jurídica. Entonces, la discusión jurídica sobre Title IX es el de que el gobierno no puede discriminar en sus asignaciones presupuestarias a diferentes estados o diferentes organizaciones deportivas o a diferentes universidades por razones deportivas. Eso es lo que demandaron los que estaban en contra de la decisión de Trump. Correcto. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué resolvió la Corte Suprema en votación 6-3? Sí. Ahora, para esto es necesario entender que nuestros radioescuchas comprendan esto. La Corte Suprema está conformado por 9 jueces, los 9 justices, de los cuales de los 9 justices, 9 jueces de la Corte Suprema, 6 han sido designados por presidentes conservadores republicanos y 3 han sido designados por presidentes demócratas, ¿no? Con una excepción. Entonces, a Thomas Jackson lo tuvo que designar... no, claro, lo designó. Clarence Thomas. No. Clarence Thomas. Fue por Clarence Thomas. Clarence Thomas pasó. Clarence Thomas fue designado por George Bush padre. Y pasó porque pese a tener minoría en el Congreso, en el Senado, los demócratas tenían un problema. Pues Clarence Thomas era afroamericano, ¿cómo votaban en contra de él? Pues así es. Así es. Y la otra, Jackson, que tú te refieres, esa mujer, ella fue designada por Biden, es la última designada, es la novata de la Corte Suprema. Ya. Okay. 6-3. 6 fueron designados por presidentes republicanos, por lo tanto se entiende que tendrán una tendencia conservadora republicana. Y 3 fueron designados por presidentes demócratas, por los cuales se entiende que tienen una tendencia demócrata liberal, ¿no? Entonces, la votación fue 6-3, claramente partidista, en el sentido de los 6 conservadores votaron a favor de mantener la orden ejecutiva del presidente. ¿Cuál fue la resolución en este tema? ¿Qué es lo que se decidió? Lo que se decidió es que el determinar que los deportes de sexo, los deportes que están separados en razón del sexo, no constituyen una discriminación, sino que son razones del derecho natural, es decir, son razones de la naturaleza biológica, lo que separan a hombres y a mujeres. Permitir que la participación de personas que habiendo nacido como varones y que habían ya adquirido a través de los años, habían adquirido las características psicofisiológicas sexuales de un sexo, ya permitirles que compitan en deportes de competencia del otro sexo, significaba una desventaja crucial. No. Significaba poner a las mujeres, en otras palabras, más bien discriminar contra las mujeres. Claro. Sí. Imagínate, mira, estamos en el Mundial de Fútbol de hombres, ¿no? Pero ya había habido
Ya han habido como 11 mundiales de fútbol de mujeres, por si acaso. Estados Unidos ha ganado algunos, Alemania ha ganado algunos, Brasil ha ganado algunos, la República Popular China ha ganado algunos. Imagínate tú que cualquier país te alinea a 5 que eran hombres y que de repente descubrieron que hoy, pobrecitos, han sido mujeres atrapados en el cuerpo de un hombre y van a jugar fútbol. ¿Tú te imaginas el choque de una mujer contra uno de estos tipos? La rompa, la destroza. No puede ser. Imposible. Yeah. Entonces, Rodolfo, es cuestión de simplemente ver la naturaleza y el sentido común. No hay posibilidad en aspecto físico. Ojo, en aspecto físico. No estoy hablando de aspecto intelectual. No, físico. No estoy hablando de otros atributos. Estoy hablando en el aspecto físico. Y más que físico, estás hablando en el tema de fuerza. No es la misma fuerza. Es imposible poner en una misma, en un mismo grupo a competir varones con mujeres. Yeah. Quiero usar otro ejemplo, otro deporte de ejemplo. Rodolfo, y a ti también te gustaba este deporte, el tenis. Me gusta, lo que pasa es que juego más mal que los Simpsons. El tenis femenino, por ejemplo, el tenis femenino a nivel mundial ha dado grandes estrellas. Claro. ¿No? Las mismas hermanas Williams. Las mismas hermanas Williams, Serena Williams y Venus. Sharapova. Steffi Graf. Incluso estoy hablando de décadas de los años 70. ¿Te acuerdas de Billie Jean King? Claro, y después me acuerdo muy bien de Martina Navratilova, y me acuerdo de Steffi Graf, y me acuerdo de Lindsay Davenport y de Mónica Seles. Yo seguí mucho el tenis. Con toda la gran fuerza que ellas tienen para jugar tenis, y que su tenis es agradable, ¿viste? Y que da gusto ver ese Pero tenis. obvio. No puedes, tú le pones frente a los números unos del tenis masculino. No pueden competir. Yo creo que no pueden ni contra alguien que esté ubicado en un puesto 30. Por la fuerza. La fuerza. 200, Rodolfo, ni siquiera 100. Bueno, okay. Entonces, si has visto alguna vez alguno de estos partidos cuando juegan mixtos. Claro. Cuando juegan mixtos. Los dobles mixtos. Toca al varón hacer un saque contra, por ejemplo, Serena Williams o contra alguna de las estrellas femeninas. No la pueden coger. No, porque es un tema físico. No tiene nada que ver el cerebro ni nada de físico. Y aclarémonos, lo que ha dicho la Corte es que esta gente lo que no puede es entrar a practicar un deporte en este caso de mujeres, ¿no? Pero nadie les ha quitado ni el derecho al voto, ni el derecho al estudio, ni el derecho a nada. Lo que le han dicho es, vea, señora, ¿cómo quiere que le digamos? Como quiere que le digamos, Sofía me acaba de enseñar unas fotos. Que viene a ser Lia Thomas. Mándaselas a Gerhard para que la mande. Pero es justamente la nadadora. Oye, es nadadora, pero esa mujer, hermano, nos pega a los dos. Que es entonces, el caso de la Universidad de Pensilvania. Uy, Blue. Estado Blue. Aunque Trump ganó en Pensilvania. Entonces, sí, pero logró, ahí su victoria bastante apretada. Claro. ¿No? Bastante apretada. O sea, es una victoria que no significa que ya Pensilvania es un estado republicano. No. Significa que la puede pelear ahí en ciertas circunstancias, pero sigue siendo. Pensilvania es un estado bastante obrero. Es un swing state, sigue siendo. Bastante obrero. Y es por eso lo que llaman en español, se traduce en español como estado bisagra, que puede ir para un lado o para otro. Bien, entonces, lo que la Corte Suprema, en otras palabras, ha resuelto, la resolución es que la orden ejecutiva del presidente de limitar su contribución federal, contribución económica federal a los estados y a las organizaciones deportivas, imponiendo este tipo de condiciones, no es inconstitucional. Ya, se acabó el tema. Porque en Estados Unidos, una vez que falló la Corte Suprema, se acabó el tema. Allá no hay esa payasada de Corte Constitucional, porque la Corte Suprema es la que interpreta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo que decide revisar. Porque la Corte Suprema escoge qué casos ve. Acá tú estás jodido, tienes que ver todos. Allá escogen el que quieren. Y el que no quiere, pues salado. Pues. Esa es una de las dos decisiones
realmente que habían concitado la pasión. Sí, mayor. ¿Cuál es la segunda? Ahora, ya. El otro caso que concitó bastante interés es el que ha sido denominado en inglés birthright citizenship. Y esto lo podemos traducir al español como el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El derecho a la ciudadanía por nacimiento. No sé si te dieron derecho romano. Eso es el jus solis, el derecho del derecho del suelo. Correcto. Es el jus solis. El jus solis. Pero, y aquí yo pongo estoy introduciendo mi opinión. Mi opinión es que ese título es engañoso. ¿Por qué? Ese título es engañoso. ¿Por qué? Porque en realidad no se estaba discutiendo si es que en Estados Unidos para todo el mundo existe o no existe el derecho de ciudadanía por nacimiento. No, eso no se estaba discutiendo. La orden ejecutiva del presidente Trump no era diciendo de que ahora nadie es ciudadano por nacimiento. No se estaba atentando contra el derecho de ciudadanía por nacimiento. Lo que la orden ejecutiva del presidente Trump había establecido, y por cierto, esta orden ejecutiva lo firmó el día que asumió el poder, por segunda vez, ¿no? Lo que él estaba discutiendo es, un momentito, los padres, los que en el momento de que se emite la partida de nacimiento, si los padres no tienen ciudadanía americana o papeles o al menos residencia americana, eso es lo que se llama la green card, lo que llamamos la green card. Si no tiene ninguno de estos dos, entonces el nuevo nacido no se lo incorpora todavía como ciudadano para ver en qué se desarrolla la situación jurídica de los padres. Ya. Ok. Entonces, fijemos bien esto. No es que estaba diciendo no más derecho a la ciudadanía. No, sería una estupidez, por Dios. Lo que estaba haciendo es imponiendo restricciones, una restricción. Muy bien. Ahora, vayamos a cuál es el problema de la restricción, qué es lo que estaba en discusión. Después de la guerra civil, donde finalmente ganó el norte y Abraham Lincoln declaró la libertad de los negros, había este problema de que, ya son libres, pero todavía no se les reconocía la ciudadanía. Es que no la tenían. Pero es que antes no eran considerados, creo que un tercio de una persona. Ni siquiera considerados, eran contabilizados un tercio de una persona, pero solo para efectos electorales. Para efectos electorales. O sea, necesitabas 3 para hacer uno. Así es, correcto. Déjame explicar eso porque eso tiene una razón histórica. Nace Estados Unidos, Declaración de Independencia en 1776, que por cierto este sábado 4 de julio vamos a celebrar los 250 años. Roberto, cuarto de siglo. Quiero destacar esto. 250 años, un periodo cortísimo cuando hablamos de las naciones. Cuando hablamos de, por ejemplo, naciones, imperios en Europa que han tenido siglos de siglos, milenios de existencia. Para no hablar de China, pues, ¿no? 250 años en que nace un país básicamente de campesinos, de dueños de tierras y de comerciantes. Y exiliados. Un pequeño país insignificante de campesinos y comerciantes, que el mismo Parlamento británico sostenía que ese país iba a fracasar, ese país no iba a durar. Bueno, señores, mira tú cuál fracasó. 250 años después, la nación más poderosa, más rica, de mayores recursos de abundancia, etc. Hoy día los europeos que están aquí en Estados Unidos por la Copa Mundial están sorprendidos de la abundancia de cuestiones de riquezas que encuentran en Estados Unidos. En Europa se están muriendo en este momento con las olas de calor,
porque no usan aire acondicionado allá. Claro, muy y poco. Se sorprenden aquí como todos lados, en los estadios aire acondicionado. ¿No? No, a ver, pero es que, guardando las distancias, yo recuerdo la primera vez en el año 99 que fui a Buenos Aires cuando manejaba la parte internacional de Bananera y no había aire acondicionado en el edificio. Oye, y en Buenos Aires en verano hace calor, 40, 41, 42 grados, claro que no tan húmedo, ¿no? Pero son bastante más grados de lo que hacen aquí. La costumbre nuestra guayaquileña del aire acondicionado es netamente importada de Estados Unidos. Así de simple. O sea, regresando a esta discusión, cuando se crea Estados Unidos y después en 1789 se aprueba la primera constitución, uno de los compromisos que estaban es, uno de los problemas a disputar es la representación en la Cámara Baja por cada estado. Sí. Y entonces, por ejemplo, tú sabes esto por historia, Rodolfo, recordarás no por años, sino por historia. No soy tan viejo, hermano. Recordarás por historia, por lo leído que tú eres, recordarás que en esa época los estados grandes eran Virginia, Nueva York y Pensilvania. Y Massachusetts, del cual se desgajó Maine. Massachusetts, correcto. Pero, por ejemplo, los estados del sur, tipo Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, era poquísima habitantes. Claro, casi no había gente. Entonces, por ejemplo, los estados, en cuanto a población, la representación en la Cámara Baja, se los iban a comer los estados grandes a los estados chicos, porque tenían poca población. Y entonces ahí decidieron lo que manifiesta Sofía, ¿no? Ahí decidieron que para determinar la representación a los estados donde hay población negra, a los negros, a los esclavos, se los va a contar tres hacen quinta parte, correcto, tres quintas partes. Entonces, en otras palabras, tres habitantes negros equivalían, se contaban como uno, pero esto era solo para la representación. No eran considerados ciudadanos. No, pues. Eran cosas, eran bienes. Claro, pues si se transaban, ¿cómo iban a ser considerados ciudadanos? Rodolfo, esto estudiamos en derecho romano, eran cosas, eran res. Claro, res. Eran bienes. Así es. Ok, entonces, regresando a la guerra civil, termina la guerra civil, Abraham Lincoln libera a los esclavos, termina la esclavitud, pero no son todavía legalmente ciudadanos. No. Y entonces se aprueba la enmienda 14ª. The 14th Amendment. La 14ª enmienda dice: toda persona nacida, estoy traduciendo, ¿no? Sí. Toda persona nacida en los Estados Unidos. Y, ojo, este fue el tema de discusión. Y sometido a nuestra jurisdicción, a la jurisdicción de Estados Unidos, es americano, es ciudadano. Ya, pero ese I implica un segundo razonamiento, correcto. Entonces, no es solo nacimiento, sino y sometida a la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, inicialmente, Rodolfo, tenemos que ubicarnos en la época, porque las leyes son hechas para el contexto histórico. Obvio, ¿verdad? Pues. Si hoy día el Congreso ecuatoriano, la Asamblea, aprueba una ley, esa ley es pensada para el presente. Bueno, te hago una corrección de verbo. Es dictada para el presente. Lo de pensada vamos a tener que discutirlo bastante, porque hay algunos que piensan menos que el mosquito Anófeles. Ok, es aprobada para el presente con visión hacia el futuro. Pero nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro después de 100 años. No joda, pues yo quisiera saber. Nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro después de 250 años. Me explico, ¿no? Entonces, bien, en esa época, Rodolfo, Sofía, en esa época, estoy hablando de inmediatamente después de la Guerra Civil, 1860, 1870. La Guerra Civil fue desde el 1861 a 1865, hasta que Lee se rindió en Appomattox. Claro. Entonces, en esa época, post-Guerra Civil, Estados Unidos era un territorio inmenso, completamente vacío, que necesitaba inmigrantes para que vengan a construir el país. ¿Sí?
En esa época, pues no había esto de no cruzan la frontera, no había esto de la inmigración. La inmigración no era un problema. No. Sí, no era un problema. Y se necesitaban brazos para construir el país. Más importante aún, no había el welfare. No, ¿Y pues. qué quiere decir esto de welfare? La asistencia social. Soy pobre, no tengo medios, gobierno, dame dinero. Harry, ahí te tengo, y quiero hacer esa pregunta rapidito, porque si no me olvido. Creo que es súper importante. El fallo obviamente es estamos hablando del birthright citizenship, pero antes del fallo, el presidente Trump se adelantó a la posibilidad de que el fallo no fuera a su favor. Y vimos que en ciertas embajadas ya empezaron a decir a ciudadanos que tienen visa de turista, que les encanta ir a dar a luz a Estados Unidos, que la próxima vez que se presenten les van a quitar, no les pueden quitar el pasaporte obviamente al hijo nacido americano, pero sí se las puede quitar a ellos por incumplir, por incumplir y ir a dar a luz allá. No, perdón. No es que les quitan el pasaporte, le quitan la visa. Sí. Perdón, que en Estados Unidos es prerrogativa, o en cualquier país, es prerrogativa de cancelarte la visa cuando le dé la gana al Estado que te da la visa. No tiene que aplicarte nada. Aunque te la dieron en el consulado o en la embajada, el oficial, en el momento que llegas al aeropuerto y te entrevista el oficial puede quitarte a criterio es más, puede quitarte hasta la residencia. Claro. Puede quitarte. Mira, hace poco surgió un escándalo porque una persona con residencia, con green card, fue a su país y en el momento que regresó, le quitaron la residencia. ¿Por qué? Porque tuvo un DUI. Ups, drive under influence. Para los radioescuchas, un DUI significa driving under the influence. Normal, que en otra palabra significa manejando bajo efectos del alcohol o efectos de drogas. Yeah. Entonces, le quitaron la green card por eso. ¿Está bien? Y ahora está en proceso. Y de ahí una decisión soberana de un país. Pues. Y de ahí estábamos hablando con el woke y quiero escuchar tu criterio jurídico. No es un woke, sino el woke, y lo ha dicho ella, no yo. Que yo he visto que también en Estados Unidos han informado que si ellos pueden probar que, digamos, alguien ecuatoriano, que los dos padres son ecuatorianos, van a dar a luz a Estados Unidos, ese niño no ha vivido en el Ecuador no ha vivido, en Estados Unidos, ellos no tienen propiedades y no pagan impuestos, también existe una posibilidad que le puedan quitar el pasaporte, ¿o no? ¿Pasaporte quién? Al niño. Al niño americano. Si él, digamos, no reporta a los 18 años, no. Al niño. Con esta resolución con esta sentencia de la Corte Suprema, no. Ya no se puede. Aunque no tribute. Ese niño es ciudadano. No, ese niño es ciudadano. Aunque no tribute, no viva allí, no tenga nada. Ya, ok. Aplica el New Solis, pues el nuestro. Pues tú si naciste aquí, eres ecuatoriano hasta que te mueres. Pueden hacer todo contra los padres. Ya. Podrán deportar a los padres. Y aquí vendría entonces la discusión. ¿Qué hacen con el hijo? Al hijo no lo deportan. Lo que pasa es que los padres tienen dos alternativas. O se lo llevan al niño americano al país que sea. Al país de donde provienen los padres, o lo dejan al hijo ciudadano viviendo con un pariente en Estados Unidos. O sea, viene ese disyuntivo que es bastante cruel, ¿no? Es bastante difícil. ¿Y cuáles las posibilidades, digamos que, porque también lo que se hacía es cuando un niño nace americano, después hacían que el niño le pida papeles a sus padres? ¿Eso va a seguir siendo posible? Sí, pero eso a los 21 años. Ya. Ah, claro, sí. Por eso, tiene que pasar. Sofía, por eso es que aquí en Estados Unidos le han puesto un nombre a aquellos padres que vienen acá de turistas a dar a luz, ¿no? Para tener el hijo y hacerlo ciudadano americano. Y que luego te pida. En inglés se llama anchor baby. Ya. Anchor baby significa anchor en inglés. Ancla. El niño ancla. El niño ancla. Entonces, en otras palabras, los padres van de turistas a Estados Unidos. La mujer da a luz, la mujer ya está embarazada, pero todavía no se le nota. Da a luz en Estados Unidos. Y entonces ese bebé se convierte en un ancla para los padres eventualmente poder quedarse. Ahora, ¿por qué se convierte en un ancla? Puede iniciarse
el proceso de deportación contra los padres. Pero al niño Pero no lo puede tocar. muchas veces por razones humanitarias, los jueces de inmigración dilatan la estadía de los padres para el niño, ¿verdad? Claro. Entonces siguen ahí y dilatan el proceso y lo llevan años y años y años hasta que algún día, eventualmente, por algún otro mecanismo, los padres logran tener el green card. O simplemente porque una vez ese niño cumpla 21 años de edad, ya puede pedir a sus padres, y una petición de un ciudadano hacia sus padres o hacia sus hijos menores de edad o hacia su cónyuge es automático. Claro, ahí no hay, no que déjeme ver que voy a revisar, no, es automática. Es un derecho. Claro. No hay espera. Claro, ya, o sea, entonces, qué bien definido lo de Anchor Baby, ¿no? Porque fíjate tú, lo que dijiste, el ejemplo de jueces que se puede dejar votado al niño y se empiezan a hacer lo que sabemos. Ahora, ahí va a haber, en algún momento van a cuestionar eso jurídicamente. ¿Eh? Ya, eso es algo interesante que el juez Clarence Thomas, el afroamericano de tendencia conservadora, dijo: esta resolución no va a aguantar la prueba del tiempo. Correcto. O sea, en otras palabras, dice, eventualmente esto tiene que cambiar. Porque, ¿cuál es el problema que se crea ahorita con esta resolución? ¿Cuál es el problema que se crea con esta sentencia? Resulta que entonces hay que decirle al mundo: señores, ustedes quieren eventualmente vivir en Estados Unidos, ciudadanos, etcétera, entren a Estados Unidos como turistas o como indocumentados, tengan un hijo y ya tendrán ustedes asegurado su estadía. Es una barbaridad. Y eso ocurre hoy en día, Rodolfo. Mira, y debo yo decir, eso ocurre hace décadas, Harry. Yo conozco dentro del Ecuador, dentro del mismo Ecuador, muchas mujeres, amigas, incluso amigas, conocidas, personas conocidas, que quedaron embarazadas, se fueron a Estados Unidos de turistas y dieron a luz allá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener un hijo ciudadano. Mitad de San Borondón. Probablemente. Sofía lo justiprecia en la mitad de San Borondón. Yo voy a ser más exacto, más voy a afinar. Si usted quita la parte menos cake de la, o sea, en Entre Ríos, la puntilla, esa parte no, ya. Pero de las otras organizaciones, el 85%. Ahora, yo creo que ni siquiera la misma población americana ha comprendido bien este problema. Porque mire, escúcheme, yo estaba revisando todo en internet, todos los comentarios, las críticas, los análisis de esta resolución de ayer de la Corte Suprema. Y me encontré un comentario de un analista que me hizo dar risa y me da ganas de llamarlo y decirle: oye, qué contradictorio que eres. Mira lo que dice. Dice: yo estoy de acuerdo con que se haya ratificado el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Está bien, la Constitución lo dice, y está bien que todos los que nazcan en Estados Unidos sean ciudadanos. ¿Y? O sea, dice, está de acuerdo con la resolución de la Corte. Pero estoy oliendo un pero. Pero a la parte final, dice: pero sí considero que debe ponerse límites y restringirse la ciudadanía a los hijos de indocumentados y a los hijos de turistas. Oye, gana de decirle: oye, eso... yo estoy encantado. Me das venia y licencia para completarte la frase. Adelante, Rodolfo. Oye, eso, cojudo, ¿qué es lo que quieres decir? Le estoy diciendo: oye, eso es precisamente lo que buscaba. Claro. Eso era precisamente lo que buscaba Trump, la resolución ejecutiva. Exacto. La resolución ejecutiva no buscaba quitar la ciudadanía a los nacidos todos los días en los Estados Unidos de ciudadanos o de residentes. Buscaba simplemente restringir el acceso ciudadano a los hijos de indocumentados o a los hijos de turistas. Y por cierto, el límite era de que si posteriormente los padres adquirían la ciudadanía, entonces automáticamente el hijo también adquiría la ciudadanía.
Una preguntita. No sé si me explico. ¿No? Sí. ¿Cómo quedó esa votación? 6-3. 6-3 o 7-2. No, 6-3. Ya te voy a explicar por qué 6-3. Te voy a explicar por qué 6-3. Me imagino que Thomas votó a favor de Trump y que Alito votó a favor de Trump. ¿Quién fue el tercero? Sí. A ver, te voy a explicar. Se dio una votación interesante. A ver. No, Los Thomas en contra. 3 pro-demócratas, que son mujeres, ¿no? Kagan, Sotomayor, Sotomayor y Jackson, obviamente votaron en contra de la resolución. De la orden ejecutiva de Trump. Ya, los 6. El jefe, el Chief Justice, Roberts, ese votó también con el lado demócrata. El conservador votó con el lado demócrata. 4. La mujer conservadora, Amy Coney Barrett, también votó con los demócratas. Van 5. Entonces ahí tienen. Ya tienes mayoría. Votos. Ya tenías mayoría. 5 votos. Ok. Votaron en contra. Alito. Obvio. Votó en contra Gorsuch. Ya. Thomas. Votó en contra Clarence Thomas. Obvio. ¿No? El afroamericano. Sí. Y el otro falta uno. que fue. Sí, espérate. Y el otro que fue nominado por Trump. Kavanaugh. Kavanaugh dio una interpretación bien interesante. A ver. Escucha esta interpretación. Esto es un tema para abogados. Lo voy a tratar de explicar de manera más simple y llana para que pero también te ruego tomar en cuenta que aquí la señora fue paralegal, pero que yo soy una persona, yo soy limitadito, así que explícalo despacio. A ver. Okay. Es un tema jurídico, pero bien interesante. A ver. Que hace Kavanaugh separa la Constitución y la Ley Federal de Nacionalidad. Hay una ley federal de 1940 que habla de la nacionalidad. O sea, época de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, 1940. Entonces, Kavanaugh dice, la enmienda 14 dice en términos generales, todos los nacidos en Estados Unidos y sometidos a su jurisdicción son ciudadanos. Ya. Ok, esa es la Constitución, lo que dice la Constitución, la enmienda 14, y esa enmienda lo que está diciendo es, en términos generales, está dando el brochazo general de quiénes son ciudadanos. Ahora, la ley federal de 1940 se supone que entra en más detalle y dice lo mismo, pero agrega ahí de cómo debe ser el proceso de anotar los ciudadanos, que debe ser una entidad del Social Security el que lleve el control, etcétera, etcétera. O sea, da los detalles. Como normal, pues la Constitución es un marco y la ley desarrolla el marco y luego en el Ecuador viene el maldito reglamento que nunca lo emiten, ¿no? Ya no podemos. La Constitución da el principio. Sí, claro. Y la ley federal da los detalles. Entonces, Kavanaugh dice, desde el punto de vista de la enmienda, con respecto a la enmienda, la resolución ejecutiva del presidente no la afecta, pero afecta lo que dice la ley federal, porque es la ley federal la que especifica quiénes están ya te entendí. O sea, él lo que dice es que Trump no ha violado la Constitución, pero en cambio ha atacado una ley federal que tampoco puede atacarla porque el Executive Branch no puede atacar las leyes. Porque la ley federal es aprobada por el Congreso. Claro, pues, lógico. Entonces dice Kavanaugh. ¿Quién lo nominó a Kavanaugh? Creo que Trump mismo. En el primer periodo. Ya. En el primer periodo, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Kavanaugh? Kavanaugh dice, la orden ejecutiva del presidente Trump se contrapone a la ley federal, no a la Constitución. Wink, wink, pero, la ley federal. Pero la ley federal puede eventualmente cambiarse.
ser modificada por el Congreso. Claro. ¿Ya? Entonces dice, será cuestión del Congreso determinar si ellos deciden o no deciden ponerle condiciones a esa interpretación de sometidos a su jurisdicción. Harry, entonces, sí, está clarito. Eso nos pudiera también decir que el problema o el conflicto con el birthright citizenship y obviamente todo lo que engloba esto no ha terminado. No significa que por este ruling de la Corte Suprema esto ya está sanado. Me permito hacer aquí un análisis personal. Kavanaugh acaba de hacer algo brillante. Sí. Dejó abierta la puerta. Para mantener la discusión viva. Como tú dices, para mantener la puerta abierta. Sí, señor, dejó la puerta abierta. Mira, aparentemente vota por decir que la orden ejecutiva de Trump va contra la ley. Dice, va contra la ley. No dice contra la Constitución, dice contra la ley. Va contra la ley federal. Yeah. Entonces le da el sexto voto. Da el sexto voto. Pero dice, es problema de Congreso Federal. ¿Por qué? Porque la Constitución solo dice sometido a la jurisdicción de Estados Unidos, pero no entra al detalle de qué se debe entender por jurisdicción de Estados Unidos. Pero eso lo tiene que hacer las cámaras, las dos cámaras. ¿Y quién tiene la mayoría ahorita? Ahora, que las dos cámaras vayan a resolver esto hoy, no. O sea, en las condiciones y circunstancias actuales, no. Imposible. Pero dependiendo de cómo queden los midterms. Correcto, pero hay que ver qué sucede en el futuro, o quizás quizás aún pasado del gobierno de Trump. Sí, puede ser. Sí, me explico. Sí, pasado el gobierno de Trump. Oye, si en algún momento determinado, cambia la ley. El sentimiento popular. Ajá. Porque acuérdate que los diputados y los senadores tienen que seguir el sentimiento de ¿Cómo? Si no los eligen, hermano. Popular. Si en algún momento determinado el sentimiento popular es de que, oye, ¿sabes qué? Esto es un grifo de agua que se está yendo, esto es un grifo de agua, un grifo abierto que roto. Está yendo el agua. Una llave rota, hermano, te quedas sin agua. Ya, entonces mira, la situación actual, la resolución de ayer, lo que hace en este momento, le ha dado un mensaje al mundo. Señores, si tienes mujeres, si tienes visa turista, ándate a Estados Unidos, y ten un hijo. Ahora, tú mencionaste que el Justice Clarence Thomas, sí. afroamericano, cuyo mentor era el juez que en paz descanse, Antonin Scalia, que él era creo que él era el jefe intelectual del... El jefe intelectual del sector conservador. Sí, aun cuando estaban en minoría, y peor Correcto. Cuando estaban en mayoría. Correcto. Dijo que esta ley no soportaría este ruling, no soportaría el paso del tiempo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo se dictó Roe versus Wade? 1973. 1973. ¿Y cuándo fue eliminada? El 2024, ¿no? En el gobierno de Biden. Creo que fue 2024. Claro, o 2025. 2024. Porque arruinó, dicen que fue lo que arruinó la gran ola roja de las midterms del 2024. Así que fue el 2024. Claro, porque de ahí vino la elección presidencial. El 2026. Creo que más bien, Rodolfo, fue 2022, porque la ola roja que eliminó fue la de los midterms. Y midterms fue en noviembre del 22. Acuérdate que noviembre. Correcto, 24 fue la elección, tienes razón. A ver, entonces duró del 73 al 22. Déjame ver, son 27 más 22, si mi geografía no falla, 27 más 22 son 49 en cualquier anatomía. ¿Correcto? Ese ruling duró 49 años. No vamos a vivir 50, al menos yo no voy a vivir 50 años más, pero estoy casi seguro que esta va a durar menos, porque es una estupidez, por lo que tú acabas de decir. Vengan, paran aquí y ya está. La situación es esa, Rodolfo. Y por cierto, ¿qué reacción crea esto? La reacción que crea esto es que ahora
los agentes consulares Sí. para otorgar visa a mujeres jóvenes va a ser bien restringida. Perdón, le voy a poner en ecuatoriano lo que está diciendo Harry. Lo que los agentes consulares van a hacer de ahora en adelante es que toda mujer en edad de concebir va a tener problemas porque le den visa. Ahora, si tiene 60 años, pues venga nomás. Pues, Y si ya ha pasado, a diferencia a veces del Ecuador, Estados Unidos tiene todo coordinado. O sea, tú pensar que diste a luz en Estados Unidos y cuando te vas a presentar en la embajada no saben. Sí saben. Sí saben. Pero bueno, Harry, se nos fue el tiempo. Una pregunta rapidita. Yo sé que el midterm es en noviembre y que estamos recién 1 de julio. Y que ha habido bastante redistribución de distritos, especialmente en red states. Correcto. Yo sé que tú eres republicano, que eres miembro del Partido Republicano, estás registrado como republicano, esa es la palabra exacta, ya. Sí, pero eres imparcial. Tú eres no soy imparcial. No, pero para emitir, cuando te pide una opinión sobre un hecho, tú trato de ser objetivo. Exacto. Objetivo, correcto. Yo trato de ser objetivo, pero no puedo ser imparcial. Por ejemplo, si aquí entra una persona y le dice a Sofía que hoy día es sábado y que es de noche, yo a cuenta de que soy imparcial no digo, bueno, yo no sé, porque cada uno tiene derecho a su opinión. No, el que dice que es sábado y de noche es un imbécil, pero hay que ser objetivo. A ver, vamos a lo digo de esta manera. Soy partidista, ¿no? Tengo una inclinación partidaria, pero no me engaño a mí mismo. No, claro. Ni trato de engañar a otros. Eso es lo que ya. Trato de engañar a otros. A ver, soy objetivo. A tu leal saber y entender, ¿qué crees tú que va a pasar con el tercio del Senado más las dos elecciones especiales de Florida y Ohio por Rubio y Vance y en la Cámara? Ya, que se renueve enterita, ¿no? La Cámara. Estoy convencido que el Partido Republicano va a mantener la mayoría en el Senado. En el Senado. Va a mantener la mayoría en el Senado, correcto. Porque el tercio que se renova no afecta zonas fuertes donde está el Partido Republicano. No tengo preocupación respecto del Senado. ¿Y de la Cámara? Se va a renovar. Lo único que me molesta del Senado, y lo digo así francamente, son 2 votos de 2 mujeres que se dicen, de 2 senadoras que dicen ser republicanas, pero siempre están votando en contra de Trump, que es la Lukowski, senadora de Alaska, y la Collins, que es senadora de Maine. Ellas son republicanas de nombre nada más, pero aún así tiene todavía mayoría en el... Claro, porque además, aunque cuando estén 50-50, Vance desempata. Vance desempata. Ya, ¿y en la Cámara? En la Cámara, que en este momento hay una estrechísima ventaja del Partido Republicano. Exacto. No creo que lo vaya a mantener. Es muy probable que el Partido Republicano pierda la mayoría en la Cámara Baja. Es lo que históricamente así se suele pasar en todas las elecciones. Ahora, hay ciertos elementos favorables ahorita que yo estoy viendo, ciertos elementos favorables. Favorables a Trump, estás diciendo tú. Al Partido Republicano. Yeah. Uno es que al parecer ya terminó el conflicto con Irán. Una preguntita, ¿cómo se cayó la gasolina ahorita? Allá. Ya está bajando el otro día. Porque aquí estamos pagando, déjame decirte algo, por una gasolina que nos dice Petroecuador que tiene 95 octanos. Que no tiene. Yo a Petroecuador le creo tanto como al mitómano más grande de la historia de la humanidad, o sea, 0. Ya. ¿Sabes cuánto están cobrando en algunas? Porque tiene precio libre. $5.70, $5.80 y $5.85 el galón, que es el mismo galón americano, no es el galón imperial inglés. O sea, 3.785. ¿A cuánto está en Florida? Aquí en la Florida, estoy hablando en Florida porque cada estado... Claro, en California es más caro, pues obviamente. California es más caro, etc. Entonces, aquí en la Florida, y por cierto, hasta la región, aquí donde yo vivo, en el sur de la Florida, un poco al norte, un poco hacia el norte de Miami, la gasolina en este momento, el otro día puse gasolina, yo uso la gasolina común, por cierto. La unleaded. Aquí la inmensa mayoría
de dueños de simples automóviles que no son de los de extremo lujo, utilizamos la gasolina que son de 87 octanos. Pero ojo, 87 octanos de verdad. Claro, pero esa no es la más barata. Esa es una segunda o tercera opción. Porque esa es la común. Esa es la unleaded. Esa es lo que ellos llaman unleaded, sin plomo. O sea, sin plomo. Ok. Unleaded. ¿Y cuánto vale? 87 octanos y lo puso el otro día a 3.40. ¿Me estás vacilando? El galón. No, en serio. 3.40. Lo pusiste a 3.40. Ajá. Ah, ya. Aquí la extra y la eco, que dicen que tiene 87 octanos, está valiendo creo que más que eso. Sí, señor. Está valiendo como 3.80. Claro. Explícame, pues. Lo puse el fin de semana. Pero explícame cómo puede ser que tengamos la gasolina. Perdón, porque yo entiendo que la tengamos más cara que en Texas. Pero Florida no es un estado productor de petróleo en ninguna parte. Ya. Ahora, la otra gasolina que yo no la utilizo, pero como yo soy curioso, siempre estoy mirando el precio. La premium y todo ese rollo, ya. ¿Cuánto? La gasolina del 90 y es del 92. No, pues allá es lo que dice. Ya, y tú puedes creer. Sí, claro. Esa gasolina está en 4.20, 4.30. ¿Y la de 95? No, esa es la máxima. No, las gasolineras solo tienen dos tipos de gasolina. A ver, siéntate bien. Las gasolineras solo tienen dos tipos de gasolina, la unleaded de 87 y la unleaded de 92 y el diésel. Por cierto, aquí en Estados Unidos, tú debes saber esto, Sofía, el diésel es más caro que la gasolina. Sí, claro, en Estados Unidos, sí. A ver, en este momento, precio vigente desde el 12 de junio hasta el 11 de julio. La gasolina extra y Ecopaís, que como todavía mantienen disque subsidio, tienen un precio oficial, valen $3.31 y tienen, según Petroecuador, 85 octanos. No les creo. Luego dice gasolina super, entre paréntesis, 95 octanos. $5.70 por galón, precio referencial. Diesel premium, $3.25 por galón. Aquí, en cambio, el diésel sigue siendo más barato que la gasolina más barata. En la civilización es al revés. Pero bueno, señores de Petroecuador, ustedes que ni siquiera tienen balances, no me acuerdo si es de año... ¿Cuándo fue que? Del año 430 antes de Cristo. Desde ahí no tienen balances. No existían, pero no tenían balance y no tienen balance. Rodolfo, ¿me permites 15 segundos? Dale. Solo Dale, que Gerhard ya puso el letrero rojo y ese man tiene granadas de azufre. Yo no entiendo. ¿Qué? ¿Qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Produciendo y vendiendo gasolina. No lo entiendo. Ya somos dos. ¿Sabes por qué? Oye, porque si fuera eficiente... Aquí en Estados Unidos, ni las refinerías... Nada. Ni las gasolineras, ni la distribución. Eso es libre competencia. ¿Sabes lo que debería hacer el Estado ecuatoriano? Decir, ok, señores... Se acabó. Señores empresarios, ustedes libre importen su combustible, ustedes distribuyen, ustedes financian, ustedes... Y a mí no me jodan. Yo solamente controlo las pesas y las medidas. Y el octanaje. Y que el octanaje sea correcto. Pero ojo, no dar a monopolio. No. Cualquier empresa puede. Cualquiera. Así es. La libre competencia es lo que va a los Pero te recuerdo que estamos en Ecuador. Mi querido Harry, te agradezco enormemente tu amabilidad de habernos acompañado. Gracias, no, ha sido muy clara la explicación de ambos fallos, creo. Para que el woke no esté tan contento, te han dejado la puerta abierta, como en Roe versus Wade, macho. Y nadie ve el futuro. Un abrazo, Harry. Gracias, bye. Chao. Gerhard, ya sácanos para que no nos todos los oyentes, muchas gracias y nos vemos mañana. RTP